Bien, y le agradezco a Ernesto Núñez y Héctor Morales, representantes de la D36 en Michoacán. Vamos a conocer de qué se trata este asunto, por qué hay paro de brazos caídos y qué es lo que están pidiendo precisamente los trabajadores afiliados a esta, pues según entendemos y según nos ha explicado también el profesor Macedo, una de las corrientes sindicales al interior de la Secretaría pues más grandes, aglutina a bastantes trabajadores. Bien, les doy la bienvenida. Perdón, yo te dije Ernesto Núñez. Ernesto Zúñiga, perdón. Licenciado, muchas gracias, antes que nada, licenciado, y a todo tu auditorio por permitirnos este espacio. Debo decirte que nosotros venimos representando, según cifras oficiales de la Secretaría de Educación, más de 3.800 trabajadores que integran la D36, la delegación, una de las más grandes inclusive de América Latina, que estamos a la par de cualquier sindicato educativo que existe aquí en Michoacán. También debo decirte que nosotros fuimos electos en una asamblea el día 20 de marzo, realizada aquí en la ciudad de Morelia, y donde la mayoría de los compañeros agremiados decidió que quien encabeza el maestro Juan Manuel Macedo Negrete fuera el secretario general de esta delegación. Desde el día 20 de marzo nosotros pretendíamos que el secretario de Educación nos conociera, supiera cuál fuera nuestro trabajo y conociera cuál es el sentir de los compañeros trabajadores de oficinas centrales y oficinas alternas que integran nuestra delegación. Debo decirte que desde el día 20 de marzo que nosotros empezamos tocando puertas, pues no fuimos escuchados. Hasta el día 2 de julio, donde nosotros, dentro de nuestro derecho constitucional, hicimos una solicitud, donde aquí el artículo muy claramente lo dice, el artículo 8º, pues que tenemos un derecho a ser escuchados, y donde nos dio respuesta, y donde por fin de más de 5 meses nos atendió el día 10 de julio. El secretario. El secretario de Educación nos atendió el 10 de julio, después del 20 de marzo hasta el 10 de julio pasaron muchísimos meses para que conociera a la delegación sindical que alberga a los trabajadores de su propia oficina y de las oficinas alternas de la Secretaría de Educación. Debo decirte que en esa reunión se trataron algunos puntos, 16 puntos teníamos nosotros, 16 puntos teníamos en una agenda de trabajo que le hicimos llegar con días de antelación a esta cita, de la cual hay algunos que para nosotros son muy importantes. El primero, debo decirte, que era el regreso a laborar en el periodo que ya acabo de escuchar y nos desconcierta la actitud del señor secretario de esta acción que hace en la Contraloría, puesto que uno de los puntos fue el regreso a laborar el día 17 de agosto. Él dice que es el 12 de agosto. Él dice que es el 12 de agosto, si me permites, tenemos una grabación, ahí lo dijo de manera verbal, y te lo voy a poner ahorita en unos momentos más, espero ya tenerlo aquí la grabación que hace unos medios de comunicación, y nosotros de ninguna manera y por ningún capricho empezamos a dar la información a los compañeros para decirles que el regreso a trabajar, en acuerdo con el secretario de Educación, porque así lo había sostenido, era el 17 de agosto. También debo decirte que después de este lapso de periodo vacacional o periodo de receso, hubo 3 circulares donde nos decían que teníamos que regresar el 4 de agosto, otra el 7 de agosto y una última el 12 de agosto, lo que creó confusión en la base trabajadora, puesto que ya habíamos platicado con él que el regreso sería el 17 de agosto. Creemos nosotros que él incurrió a su palabra, faltó a su palabra, y en esa misma reunión del 10 de julio, debo decirte que también acordamos, nosotros como trabajadores nos dan un apoyo, un juguete el Día del Niño, los que somos padres, el día, un evento para las madres, para el Día del Empleado, para el Día de la Secretaria. En algunos casos son unas tarjetas de 500 pesos en una tienda comercial o en una de esas grandes empresas, donde 500 pesos pues no sirven para nada, y donde aparte de que sea donde tú quieras, pues no, es una imposición, donde nosotros vemos que alguien de ahí gana, y si no es la tienda, pues son las gentes que hacen este tipo de relaciones. Nosotros cabildeamos ante los trabajadores y decidimos que en lugar de todos estos eventos que hacemos y este juguete que nos dan, que fuera de manera por única vez económica, que se juntara todo el dinero que hacen y se repartiera por igual a los trabajadores, a lo que el secretario en esta reunión accedió y dijo que sí, que esperáramos en próximos días para conocer el monto y para saber cómo lo íbamos a repartir a los trabajadores. Debo decirte que esto cada año se da,
que cada año se ha dado, el evento, el juguete, y que ya han pasado el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Empleado, y que ya ha pasado más de un mes que nos sentamos con el secretario de Educación y no encontramos ni una respuesta en tiempo y forma. Debo decirte que también hay unos estímulos por años de servicio a los trabajadores docentes con funciones administrativas federales y estatales, que entregamos en tiempo y forma la paquetería, cubriendo todos los aspectos normativos que nos piden. Ya está ahí, también el secretario nos dijo que sí, que esperáramos con el que antes era su secretario administrativo, el licenciado Israel Barrios, que esperáramos nada más en pocos días una respuesta. Debo decirte que otra de las cosas que a nosotros nos atañen es el pago de las compensaciones que reciben los compañeros después de elaborar la jornada de la tarde, desde las 3 de la tarde, que es algunos compañeros de laborales, de mantenimiento, los compañeros de intendencia, entre muchos otros, y que son cosas que ya están minutadas, que no son cosas nuevas, que no son cosas que se están creando en esta administración o en esta nueva delegación. Debo decirte que hay unos conceptos que la Federación ya erradicó, ya llegó al Estado, y que si bien es cierto normativamente no nos corresponde como delegación a nosotros negociarlo, que es en otro nivel, pues sí lo exigimos, porque son para, al final de cuentas, nos llega como es la rezonificación y como es el retroactivo al incremento salarial que siempre se nos da por ley. Debo decirte que tuvimos una mesa, plática, días antes del 17, creo que fue 14, 15, donde sostuvimos un encuentro y en el afán de poder nosotros solucionar, tener alguna víspera de solución, les dijimos a las autoridades que estábamos abiertos a nosotros escucharlos. La propuesta era que nosotros regresáramos antes, les dijimos que con gusto, pero que la base quería saber qué oferta había para la base, si ya había alguna fecha o si ya había algún monto para estos pagos que, te repito, ya pasaron, ya están presupuestados y de los cuales no hemos sido nosotros informados con precisión cuándo lo irán a hacer. Por otro lado, licenciado, debo decirte que ya hay algunas otras delegaciones que integran este movimiento, como es la D31 de primarias, la D240 de educación física y la D310 de educación indígena. Alrededor somos 4,200 compañeros los que creemos pues que ya es tiempo nada más de creer en la palabra, porque se rumora que el 30 de septiembre nos van a hacer el pago de todas estas situaciones, pero nada más es de palabra, y ya lo hicimos de palabra creyendo en el señor secretario que regresaríamos el 17 de agosto, a lo cual incumplió, y nosotros con mucho respeto, siendo siempre responsables, son las delegaciones muy responsables, las de 36, tiene más de 10 años, 9 años, que nosotros no hacíamos esta actividad, debo decirte, siempre hemos creído en la palabra y siempre hemos estado ahí y siempre hemos trabajado y siempre cuando ha estado tomada la secretaría nos han mandado llamar a trabajar y nunca pasa nada ahí, pasa hasta que los trabajadores de la D36 toman estas acciones. Bien, ahora, ¿se va a continuar estas acciones? ¿Va el paro de brazos caídos? ¿Van a continuar con ello? Sí, debo decirte que desde el día lunes acordamos cerrar las áreas de toda la Secretaría de Educación, las oficinas centrales y las oficinas alternas. Es el acuerdo que tenemos con la base y no vamos nosotros a ceder en esta pues acción que ahora emprendemos hasta no escuchar algo serio, una respuesta integral a estas peticiones. ¿Pero quieren algo por escrito? Algo por escrito, licenciado, puesto que vemos que la autoridad dice una cosa y luego sanciona. Yo escuché también alguna entrevista donde decía el secretario ahí en Zitácuaro que ya los subsecretarios estaban platicando con nosotros. Ahora veo que ellos están juntándose para ver cómo actúan normativamente siempre. Ojalá la norma fuera pareja y fuera igual para todos, porque los trabajadores que estamos ahí, debo de decirte que ni siquiera tenemos las condiciones para trabajar. No existe papel para trabajar, no existe papel para el sanitario. La agua que nos dan es una agua que viene con unos sellos de cierta marca, pero en realidad es una agua que quién sabe quién la llena. Entonces, trabajamos bajo condiciones pésimas. Y sin embargo, ahí hemos estado siempre al pie del cañón cuando nos han llamado a trabajar. Bien, Héctor Morales, sí. Tú también, bueno, pues tienes algo que compartir con la audiencia. Sí, acerca de lo que está declarando ahorita el señor secretario, ojalá, como dice el compañero Alino, que fuera parejo, y si van a actuar a rajatabla, pues ojalá que fuera parejo para todos, ¿no? Porque, bueno, de una u otra forma, nosotros hemos sido respetuosos, tanto de otras fracciones sindicales, que a veces llegan agresivamente a retirarnos de nuestra área de trabajo, y ahí nunca vemos que ha pasado nada, ¿verdad? Ahí nunca se han levantado demandas en Contraloría, y ahí nada es preocupante. Cuando
se ha tenido a veces cerrada la secretaría por meses y nunca ha pasado nada. Sí, hablamos de este grupo del Magisterio Democrático que pues normalmente utiliza la violencia y ha violentado no solamente la norma, sino también pues físicamente ha agredido y pues sí, efectivamente pues poco o nada ha pasado. Tenemos esta grabación del secretario en donde dice que el regreso a clases es el 17 de agosto. Uh-huh. Según esto se lo dijo a medios de comunicación, sí, según entendemos. A ver si la podemos escuchar, por favor. Pues vamos a esperar y por lo pronto hoy concluye el ciclo escolar, hoy va a haber un evento específico, ¿verdad, doctor? Así es, en el Teatro Morelos se va a hacer la clausura del ciclo escolar y iniciaremos el próximo, el día 17 de agosto, las actividades técnico-pedagógicas de organización y el 24 de agosto el inicio de clases. Bueno, pues muchas gracias, doctor Armando Sepúlveda, secretario de Educación, por la oportunidad. Bien, según escucho, es nuestro compañero José Luis Alejo quien está entrevistando al secretario de Educación, Armando Sepúlveda. ¿Cuándo fue esto? Me imagino que antes de salir de clases. Sí, claro, fue antes de salir de clases. Antes de salir del receso escolar. Bien, entonces escuchamos que el secretario dice que es el 17 de agosto. Hoy, quizá pudo haber alguna confusión en la entrevista, pero ¿hay algún documento que se les haya hecho llegar a ustedes que fuera el 12 de agosto? Sí, hay 3 circulares, como yo te repetía. Nosotros creímos en su palabra, porque nunca hemos sido una delegación irresponsable. En esta reunión que tuvimos el 10 de agosto, él nos dijo de manera verbal, porque por cuestiones de tiempo él tenía que retirarse y no acotamos todos los puntos. Ahí él manifestó que el regreso sería el 17 de agosto. 10 de julio fue cuando fue la entrevista. 10 de julio. Después de eso, ya próximos días a regresar, empezaron a circular, que también para nosotros es muy raro y te lo vamos a hacer llegar, 3 circulares donde decía que tendríamos que regresar primero el 4 de agosto, después el 7 de agosto y después el 12 de agosto. Desconocemos cuál es el cambio de actitud, cuál es la falta de respeto a estos acuerdos, pero también nos queda claro que entonces no hay una palabra y no hace valer su palabra, a lo cual nosotros, si vamos a lograr tener algún acuerdo, lo vamos a hacer por escrito. Por escrito, bien. En el entendido de que se había quedado también en hacer una fumigación, que era uno de los puntos que se habían retomado con el señor secretario, porque la secretaría está infectada de cucarachas, bichos y de todo tipo. Entonces, para esto la secretaría no había sido fumigada. Tuvimos que hacer la presión y el día jueves o viernes de la semana pasada, los compañeros estuvieron fumigando. Quiero hacer la mención de que, bueno, era gente que tienen ahí de contrato, a los que al último los metieron ahí a trabajar de fumigadores sin tener el conocimiento, con el riesgo de poder sufrir una intoxicación, porque a tu servidor le tocó conseguir cubrebocas para los compañeros que traían ahí fumigando y el olor era demasiado fuerte. Creemos que también es una falta de respeto en no poder contratar una empresa cuando gastan tantísimo dinero en rentar infinidad de casas, que inclusive muchas de esas casas son de mismos funcionarios, donde se cobra... Casas para que utilizan para sedes alternas, para oficinas. Para sedes alternas. Entonces ahí es donde se gasta también una infinidad de dinero, y cuando creemos que, bueno, también es muy importante una limpieza y una fumigación a fondo en la Secretaría de Educación, y no la pudieron llevar a cabo, que era uno de los compromisos que se habían pactado. Bien, bueno, pues ya nos aclaran, nos explican que estas acciones van a continuar. Ahora, ¿qué afectación hay a la ciudadanía, a quienes quieren realizar trámites? Porque, bueno, pues está por iniciar el ciclo escolar. Pues nosotros, como te digo, teníamos más de 10 años, licenciado, que no emprendíamos una jornada de lucha como estas. Desgraciadamente nos tuvieron que orillar a cerrar nuestro centro de trabajo. Nosotros entendemos que, y desde aquí pedimos una disculpa, pero desgraciadamente así es como se arreglan a veces algunas cosas, haciéndonos escuchar, porque intentamos por medio de documentos, tenemos una serie de documentos que también te vamos a dejar, donde esos documentos es para tocar las puertas y exigir el dinero que ya hemos trabajado, de lo cual el secretario de Finanzas en un documento ya nos envía próximos pagos en tiempo y forma, cuáles serán y bajo qué conceptos.
Y si bien es cierto que vamos a afectar, nosotros no vamos a cerrar con mucho respeto a cualquier expresión las escuelas. Nosotros nuestro centro de trabajo lo tendremos cerrado hasta que la autoridad, en lugar de verlos en una conducta represiva, pues no se sienta a dialogar con nosotros de manera seria, formal y con respuestas integrales. Entendemos que, como siempre, algunos son los más perjudicados, pero en este momento nuestras familias también están siendo perjudicadas por esa falta de esos apoyos que nosotros ya teníamos destinados para ciertas situaciones. Muy bien, bueno, pues seguramente pues los estarán escuchando y ojalá haya un diálogo pronto. Les agradezco que hayan estado en Vox Populi. Al contrario, licenciado. Al contrario, Gracias. muchas gracias por el espacio. Gracias, buenas tardes.